Sábado 14 de mayo. Sábado 14 de mayo, desde la población de Santa Rosa de Lima, departamento de Bolívar, República de Colombia, compartimos este mensaje sobre la importancia y la necesidad de salir de la confusión con relación a si el diezmo es para este tiempo. Gracias por suscribirte y gracias por no resistir la verdad. Gracias por abrir tu corazón y hacerte sensible a la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios es el que enseña a la iglesia a través de sus hijos que nos hemos dedicado a Cristo. Nos hemos apartado del mundo, de la mentira, de todo engaño, de toda contaminación del viejo hombre, porque deseamos ser instrumentos limpios para la predicación de la palabra. Quiero comentarte que el diezmo ha sido establecido, instituido como una señal de fe, como un acto de fe. El diezmo no es algo inventado por los pastores. El diezmo no es algo inventado por los hombres. Desde el inicio, Abraham recibe la revelación del diezmo. Abraham recibe la revelación del diezmo y Abraham, Dios le pone en su corazón el diezmar, porque Dios quiso y quiere ser el socio, el autor y la bendición financiera de cada uno de sus hijos. Dice que Génesis 14, dice que Abraham diezmó a Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Cristo. Era una teofanía, una manifestación de Dios en forma humana. Y Abraham lo hizo. Y encontramos que la palabra de Dios nos dice en Gálatas 3:29, y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. El diezmo no es para todo el mundo. Si una persona no cree que debe diezmar, no lo debe de hacer, porque el diezmo es para los hijos de Dios convencidos. Y sobre todo, si tienen la simiente de Abraham. El diezmo es la columna vertebral para el establecimiento del reino de los cielos en la tierra, en el sentido financiero. ¿Por qué, amado? Porque las iglesias que hoy en día existen en Latinoamérica, Bolivia, Ecuador, Perú, México, Venezuela, Colombia, Argentina, fueron misioneros o apóstoles enviados por diferentes concilios para establecer el reino de los cielos. Y así hicieron ellos. Establecieron las primeras iglesias en Latinoamérica. Los cuadrangulares, las asambleas de Dios, la iglesia cruzada cristiana, todos los concilios. Pero hay algo importante que usted debe conocer. No sé si hasta el día de hoy, yo pienso que hasta el día de hoy y siempre, las iglesias de fundamento, para poder recibir a una persona como miembro, la persona tiene que estar de acuerdo con el diezmo. De lo contrario, no la aceptan como miembro de la iglesia. Yo me acuerdo de cuando yo llegué a la iglesia El Salvador de Blas de Lezo, mi pastor Mario Paredes, que fue ordenado para estar en la presencia del Señor, me llamó y me dijo, ¿usted está de acuerdo con el diezmo? Sí, estoy de acuerdo con el diezmo. ¿Cuánto es su diezmo? ¿Por qué? Porque las iglesias tienen que hacer un presupuesto anual. Si usted lo duda, pregúntele a un bautista o a alguien que haya sido bautista. La iglesia tiene que presentar un presupuesto anual porque la iglesia no puede trabajar con ofrendas al aire de lo que se pueda, de donde venga.
porque las iglesias tienen que trabajar con un fundamento financiero sólido. Y ese presupuesto es el que le da la base para saber qué inversión y con qué pueden ellos contar para mandar misioneros, para comprar terrenos, para hacer diferentes actividades. El diezmo es un fundamento bíblico establecido por Dios. Aunque Satanás ha golpeado con fuerza y ha luchado y ha hablado y ha requebrado y ha maldecido y ha injuriado, ha calumniado, ha mentido, nunca ha podido ni podrá destruir el fundamento de Dios que está firme. El diezmo es para los hijos de Dios, para sostener a los que trabajan en la obra del Señor, porque la palabra de Dios dice que el que trabaje en el evangelio, viva del evangelio. Cuando dice que viva, no se está refiriendo a el vivir por debajo de la justicia de los hombres. La justicia de los hombres establece, por decir algo, en Colombia, en México, en Perú, una cantidad mínimo que tienen que cancelarle. Esa cantidad mínimo, la iglesia no puede estar por debajo de esa cantidad mínimo, porque la justicia de la iglesia tiene que ser superior a la de los escribas y fariseos. Jesucristo, nuestro Señor y amado Redentor, dice: les voy a decir una cosa, que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, ustedes no entrarán al cielo. Entonces, no podemos aceptar que Satanás violente, vulnere y establezca en nosotros sus mentiras conceptuales, desplazando los principios doctrinales que Dios estableció en su iglesia y en cada hijo de Dios que toma la decisión de entrar al cielo. Es verdad, el diezmo no salva a nadie, eso es cierto. El diezmo no condena a nadie, eso es cierto. Pero la persona que no diezma nunca, jamás tendrá completa la bendición de Dios, porque Dios no puede bendecir a alguien que está en contra de él. Dios no puede bendecir a alguien que resiste la verdad. Las iglesias entonces tienen como obligación enseñar el fundamento del diezmo. Juan 8, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 47. El Señor dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y el Señor le dice entonces a un grupo de evangélicos que estaban con los rollos debajo del brazo, seguían al maestro. Y el Señor les dice: por eso ustedes no pueden recibir las palabras de Dios, porque ustedes no son de Dios. Entonces, amado, usted puede ser una grande adoradora. ¿Cómo canta de hermoso? Un grande adorador, ¿cómo canta de lindo? Pero si usted no diezma, usted tiene a Dios fuera de tu finanza. Lo tienes fuera. Tú no puedes caminar bajo la protección ni la cobertura divina, porque tú no estás caminando en la obediencia de la palabra. Tú estás resistiendo. Eso se llama una ligadura de impiedad. Resistir es cuando la persona rechaza, cuando la persona dice: bueno, pero es que yo no estoy de acuerdo, porque a mí me parece que en el Nuevo Testamento nos lo dice. Los apóstoles, como judíos, aprendieron a diezmar hasta por cultura. El diezmo en Israel hasta el día de hoy, por cultura, es de carácter obligatorio. Amado, no resistamos la verdad. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón manuable, manejable, dúctil. Que el Señor, como barro en sus manos, la vasija se rompió, pero Él la vuelve a hacer de nuevo, porque estamos dispuestos a aceptar
que no es a la manera de nosotros. Tenemos que dejar a un lado nuestros conceptos para que Dios establezca sus principios. No es que yo no estoy de acuerdo con el diezmo, no diezme. Nadie te lo impone, nadie te lo obliga, nadie te lo exige. Solamente hay una ley que si tú lo siembras, recibirás la bendición que recibió Abraham. Porque estás demostrando que eres descendiente de Abraham. Entonces, si yo no diezmo, no soy descendiente de Abraham. No eres descendiente de Abraham. Porque estás renunciando, dice el Señor en Juan 8:39, si mi mente no me equivoco, no se equivoca. Dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las cosas de Abraham ustedes harían. Fíjese que eso es algo que es muy importante, porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros, que somos de Cristo, y al ser de Cristo, linaje de Abraham somos. Entonces, usted no puede decir que usted es hijo legítimo, engendrado por fulano de tal, pero no tiene el ADN de él. Entonces, ¿no es un hijo legítimo? Porque lo primero que buscaron del italiano, un artista italiano que filmó la película La Quemada aquí, cuando estuvo con una señora morena, se me olvida el apellido, lo mandaron a llamar, lo trajeron y le hicieron la prueba de ADN y resultó que él era el padre de ese muchacho y lo tuvo que reconocer. Entonces Dios te reconoce siempre y cuando tú tengas el ADN espiritual de Dios. Y el ADN espiritual no es porque tú digas que lo tenga o porque yo diga que lo tenga. Que todo el mundo dice que lo tiene. Hasta Satanás dice que lo tiene. Es porque tú te aceptes el principio establecido, la palabra. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y en Hechos 7:51, Esteban le dice a los judíos que ellos resistían al Espíritu Santo. Entonces, cuando usted no está de acuerdo con el diezmo, usted está resistiendo al Espíritu Santo. Porque el diezmo es el mínimo que una persona puede dar. Porque la ofrenda es lo máximo. La ofrenda de los apóstoles era que tenían que vender los bienes. Tenían no, porque en las cosas de Dios nada es impuesto ni es obligado, sino que eso es un acto voluntario, una evidencia de una fe verdadera. La iglesia vendían sus casas, vendían sus bienes y las traían completica. Esas eran las ofrendas ya apostólicas. El diezmo es el mínimo que una persona puede identificarse con el reino de los cielos como simiente de Abraham. No aceptes la mentira, porque ya la verdad está establecida en tu vida. Tú eres hijo de la verdad. Tú eres de la verdad. Y no puedes permitir que la mentira trate de salirse con la suya, porque nada tiene en ti. Fuiste engendrado por la verdad de Dios. Y por la verdad de Dios un día entrarás al cielo, siempre y cuando permanezcamos firmes hasta el fin, dice Hebreos capítulo 2. Lluvias de bendiciones, muchas gracias por escuchar este mensaje, por creer el mensaje de la palabra, sobre todo por dejarme un comentario. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros. Dios te bendiga.